Buenos días, jóvenes. El tema que sigue en el programa son diagramas de flujo. Es continuación de lo que son nuestros algoritmos. Ya vimos cómo se escribe un algoritmo en diagrama de flujo, en pseudocódigo. Ahora nos va a tocar poner en diagrama de flujo. Entonces, ya hemos visto la definición de un diagrama de flujo. ¿Qué es un diagrama de flujo? Es la representación gráfica de un algoritmo. ¿Cómo se representa? Mediante símbolos que se sustituyen al leer, al imprimir. En estos símbolos se van a escribir las operaciones. En lugar de poner uno inicio y el último paso numerado es el fin, aquí en lugar de poner números vamos a utilizar flechas que nos van a indicar cuál es el paso que sigue. Estos símbolos que se utilizan son las flechas que nos indican el camino o la trayectoria que se va a seguir. Este rectángulo que está ovalado de los lados o de los lados izquierdo y derecho se utilizan para indicar el inicio y el fin. Todas las operaciones, todo lo que va a la parte del proceso va en rectángulo. Este diamante es para decisión. Más adelante vamos a ver ejemplos de cómo se utiliza este diamantito. Cuando nos falta espacio, utilizamos este circulito para continuar nuestro diagrama en otra parte. Más adelante también vamos a ver cómo se utiliza esto. Este rectángulo que está inclinado se utiliza para las entradas. Todo lo que va con leer en pseudocódigo se utiliza esta figura. Para todo lo que sea imprimir se utiliza esta figura. ¿Ok? Este archivo también lo voy a subir para que ustedes puedan consultar el material. También viene en su libro. ¿Cómo se hace un diagrama de flujo? Sí, utilizando estos símbolos. Antes de esto vamos a ver algunas características y ventajas. Características: debe de existir un camino para llegar a la solución. Es decir, al igual que nuestro algoritmo, debe de ser finito, es decir, debe nos llevarnos hacia un fin y ese fin debe de pasar por la solución. Solo puede existir un inicio y solo debe de existir un fin. Es decir, no podemos utilizar varias veces este símbolo y poner dos veces un inicio o más, o este símbolo para poner dos veces o más un fin. Únicamente debe de existir un inicio y un fin. Ahora, ventajas. Para las personas que son más visuales, se les facilita más entender un algoritmo con un diagrama de flujo. En las empresas, generalmente en las maquiladoras, para indicar ciertos procesos de fabricar un producto o cuáles son las etapas que se deben de seguir para elaborar una parte de un producto, se utilizan diagramas de flujo porque es más fácil la explicación. Generalmente también en ciertas dependencias de gobierno colocan para hacer un trámite el diagrama de flujo grande y aquí se les explica a las personas cuáles son los pasos que deben de seguir. ¿Sí? ¿Okay? Reglas para el diseño de un diagrama de flujo. Se inicia de arriba hacia abajo, es decir, siempre el inicio debe estar arriba y el fin debe estar al final, hasta abajo. Los símbolos se unen con flechas. Las flechas pueden ser verticales, horizontales, nunca es en diagonal, ¿no? Estas no pueden existir de esta forma. Y algo muy importante, no puede quedar una flecha sin que se conecte a otra figura, es decir, no me puede quedar una flecha apuntando a nada. Esta flecha no puede existir.
El texto que se coloque dentro de las figuras debe ser lo más corto posible. Aquí podemos utilizar abreviaciones o palabras más cortas para no nos quede un diagrama demasiado grande por el texto que se va a colocar dentro. Ahora, vamos a un ejemplo. Este ejercicio ya lo hicimos nosotros en el pizarrón. Este ejercicio fue para determinar el desarrollo de solución y la evaluación, es decir, para obtener nuestro algoritmo. Nos dice, determinar el promedio que obtendrá un alumno considerando que realiza 3 exámenes. Es decir, examen 1, examen 2, examen 3. Aquí nos está dando los datos de entrada. Y nos dice que el primero y el segundo examen tienen una ponderación del 25%, mientras que el tercero un 50%. Entonces nos están pidiendo desde el principio determinar el promedio. ¿Qué es el promedio? La salida que vamos a tener. ¿Qué otro dato nos están diciendo? Que el alumno realiza 3 exámenes. Examen 1, examen 2, examen 3. Pueden utilizar parcial 1, parcial 2, parcial 3 u otra abreviación, pero siempre y cuando lo distingan, que no sea la misma variable. Al poner el examen 1, es otra variable distinta a examen 2 y es otra variable distinta a examen 3. Otra cosa muy importante, no vayan a poner 1, 2 y 3 porque estas no son variables, son números. Una variable puede estar acompañada de un número. Por ejemplo, si tenemos x1, x2, x3, siguen siendo variables. Pero 1, 2 y 3 no son variables, son números. Okay. ¿Cómo podemos obtener ese promedio? Nos dice que el examen 1 y el examen 2 tienen un valor del 25%. Entonces, el examen 1, su calificación, si el alumno sacó un 8, esto lo vamos a convertir al 25%, multiplicándolo. Recuerden que el asterisco es para multiplicar y podemos poner directamente 25%. Así se calcula este porcentaje. Para el examen 2 sería lo mismo. Examen 2 más un 25%. El examen 3 es donde cambia, que nos dice que es un 50%. Entonces, examen 3 por 50%. Estas 3 calificaciones, ya con sus porcentajes, las sumamos y nos da el promedio. Otra forma como la podemos obtener es la calificación del examen por 25. Aquí no indicamos por cientos. Examen 2 por 25. Examen 3 por 25. Estas 3 calificaciones las sumamos, pero nos va a dar un número demasiado grande. Para obtener ya la calificación entre el 0 y el 10, tendríamos que dividirlas entre 100. Acá nos estamos cerrando este paso al indicar que son por cientos. Entonces ya al indicar por el cientos, por cientos, ya nos estamos ahorrando ese paso de dividirlos entre 100. Entonces, de estas dos operaciones o de estas dos alternativas de proceso, la primera es la más viable, es la mejor. ¿Por qué? Porque involucra menos operaciones y obtenemos de una forma más sencilla nuestro resultado. Entonces, en la selección de alternativa de estas dos, elegimos la primera, la colocamos aquí. Ahora, si ya tenemos los datos de entrada, tenemos los datos de salida y tenemos la alternativa, ya tenemos nuestro algoritmo en pseudocódigo hecho. ¿Qué ocupamos hacer? Paso 1, inicio. Recuerden que el paso 1 siempre va a ser inicio. Después, paso 2, leer. ¿Qué vamos a poner en leer? Lo que escribimos en entrada. En entrada pusimos examen 1, examen 2, examen 3. Aquí lo ponemos leer examen 1, examen 2 y examen 3. Como ya no tenemos más datos de entrada, ¿qué es lo que sigue? Sigue la alternativa que nosotros colocamos. Esta misma alternativa que tenemos aquí, la vamos a escribir en el paso 3. Entonces, promedio es igual a paréntesis examen 1 por 25% más paréntesis examen 2 por 25% más examen 3 por 50%. Ahora, ya no tenemos más operaciones o más procesos,
¿cuál es el paso siguiente? Que en este caso es el paso 4. El paso 4 es imprimir. Es nuestra salida. ¿Qué vamos a poner en salir? En esta salida vamos a poner lo que escribimos acá en salida, que es promedio. Este promedio lo escribimos aquí y terminamos. Ahora, antes de poner la evaluación de la solución, vamos a ver cómo se hace nuestro diagrama de flujo. Ya teniendo este pseudocódigo para ponerlo en diagrama de flujo, es muy fácil. Recuerden que este rectángulo con las esquinas ovaladas se utiliza para el inicio. Entonces escribimos inicio dentro de esta figura de entrada. Ahora, lo otro importante, aquí no se enumeran. ¿Por qué? Porque va de arriba hacia abajo. Ese es el orden que nos va a indicar. Este sería el paso 1, paso 2, paso 3, paso 4 y paso 5. Pero no van enumerados. Entonces indicamos inicio. Ahora, sigue leer examen 1, examen 2, examen 3. Estas no se van a escribir la palabra leer. ¿Por qué? Porque se coloca esta figura. Esta figura significa leer. Entonces anotamos esta figura y escribimos dentro examen 1, examen 2 y examen 3. Entonces, inicio, ponemos la figura. Como esta figura significa leer, no es necesario que yo escriba la palabra leer. Ahora, nos dice que deben de estar unidos este símbolo con este otro símbolo con una flecha. Nosotros en medio colocamos una flecha que nos va a indicar que primero es inicio, después de inicio esta flecha nos sigue que este es nuestro segundo paso. Ahora, sigue nuestro tercer paso. Todas las operaciones o todos los procesos van dentro de los rectángulos. Tenemos este rectángulo, este paso 3, igual como está, lo ponemos dentro de este rectángulo. Ustedes se fijan, es lo mismo. De entre esta figura y esta otra figura, las unimos con esta flecha que está en medio. ¿Sí? Ok. Sigue nuestro paso número 4. El paso número 4 es imprimir. Esta figura se utiliza para indicar que es una salida. Entonces, como es salida y esta figura significa imprimir, no es necesario que yo escriba la palabra imprimir. ¿Qué es lo que voy a escribir dentro? Lo que está en mi pseudocódigo después de la palabra imprimir, que es promedio. Yo aquí escribo promedio. Ahora, mi último paso es fin. Entonces, aquí yo escribo la palabra fin. Y ya tengo elaborado mi diagrama de flujo. Debo de revisar que entre cada una de las figuras, entre esta y esta figura, hay una flecha que apunta de la arriba hacia abajo. Entre esta figura y esta otra, debe de existir una flecha que apunte de esta a esta, de arriba hacia abajo. Entre esta figura y esta otra figura, debe de existir una flecha que apunta de arriba hacia abajo. Entre esta figura y esta otra figura, debe de existir una flecha que apunte de este de arriba a este de abajo. Después de esta, como ya terminé, ya no sigue ninguna flecha. ¿Sí? Ok. Aquí voy a dejar esta explicación de diagramas de flujo. Ahorita en un segundo video voy a poner otros ejemplos que vienen en sus libros para que sea un poquito más entendible. Gracias.